Hola, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de algo igual muy importante en la práctica clínica. Vamos a hablar acerca de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se va a definir como una infección por el bacilo de Koch y su progresión va a ser muy característica, porque primero vamos a tener la exposición al bacilo, que nos puede llevar ya sea a una infección o una infección. De esto va a depender al, si es que llega al alveolo o no llega al alveolo. Entonces, ya tenemos la primera infección, asumamos que llega al alveolo. Llega al alveolo, el bacilo se va a empezar a multiplicar y posteriormente vamos a tener una infección primaria. La inmunidad innata no va a lograr controlar esta infección, por lo que van a llegar después, van a llamar a los macrófagos, y llegan los macrófagos que van a captar a los bacilos y lo van a llevar a los linfonodos. Al llevarlo al linfonodo, se va a formar, o sea, van a tener una adenopatía, formando el complejo, o sea, el foco de Ghon, que corresponde a el foco de condensación junto con las adenopatías biliares. Luego vamos a tener una respuesta, podemos tener una respuesta eficaz o ineficaz. Esto va a depender de qué prima. Si es que prima el linfocito T helper 1 sobre el T helper 2, vamos a tener una respuesta adecuada y se va a calcificar el complejo Ranke y vamos a erradicar, o sea, no vamos a erradicar, vamos a pasar a una tuberculosis latente. Ya, la cual es asintomática, no contagiosa y va a tener una baciloscopía negativa. Pero en algunos pacientes vamos a tener una respuesta ineficaz. La respuesta ineficaz va a ser una respuesta en donde va a primar el T helper 2 por sobre el T helper 1. Entonces, en estos pacientes, lo que va a pasar es que no vamos a controlar la infección, entonces va a pasar a una tuberculosis primaria, la cual va a ser sintomática y puede ser autolimitada o puede pasar a una tuberculosis miliar. La cual es una infección diseminada de la tuberculosis que va a atacar diferentes partes del cuerpo. Ya. Luego, ya, estamos con la tuberculosis latente, porque la primaria tiene que recibir tratamiento, si no se va a diseminar y puede causar la muerte. Ya. Estamos con la tuberculosis latente. Esta puede activarse o reactivarse, ya sea por una nueva infección, porque tuvimos un inmunocompromiso o cualquier cosa, o una reactivación endógena que tuviésemos, por ejemplo, un VIH, tabaquismo. Bueno, esos son inmunocompromisos o reexposición al bacilo, listo. Que la reexposición al bacilo se llama una reactivación exógena y por inmunosupresión se llama endógena. Luego vamos a pasar a una tuberculosis secundaria, la cual va a ser sintomática y va a tener baciloscopías positivas. Esto vamos a hacerle un tratamiento para poder volver a tenerla latente. Pero en el caso de que el tratamiento no se lleve a cabo o no sea, o sea, no sea útil, como que no funcione, la tuberculosis va a erosionar los vasos sanguíneos y podemos pasar a una tuberculosis diseminada o miliar. Entonces, en la tuberculosis puede ser miliar, cuando erosiona los vasos sanguíneos y dar compromiso pulmonar, o sea, ya, pulmonar, del hígado, riñón, pericardio, meninges, o puede ser extrapulmonar con focos de condensación, derrame pleural, que afecte al sistema genitourinario, al sistema linfático, y va a tener baciloscopías negativas. En cambio la otra, bueno, la miliar también va a tener baciloscopías negativas. Estas las vamos a diagnosticar con una biopsia transbronquial en el bronquio o en el bronquio principalmente. Ya. La transmisión ya dijimos que era principalmente por gotitas respiratorias y va a tener distintos factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo va a estar el hacinamiento, el abandono, la desnutrición, alcohol o drogas inmunosupresoras. Y los factores precipitantes podemos tener al VIH, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, inmunocompromiso ya sea por fármacos como corticoides o algunos otros. También la quimioterapia o algunos cánceres pueden darnos inmunocompromiso como el linfoma. La clínica va a ser de una
de una tos crónica. Principalmente se va a empezar a sospechar cuando va a ser mayor de 2 a 3 semanas o 4 semanas, dependiendo de cómo la definan. Y puede tener hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna o fiebre. O sea, y fiebre. En el caso de la miliar va a tener esto mismo, va a tener fiebre, compromiso de estado general, puede tener como polidipsia, leucopenia, puede debutar con derrame pleural y hepatosplenomegalia, junto con anemia. Esa va a ser como la clínica. El diagnóstico lo vamos a hacer principalmente ahora. Antes se hacía con vaciloscopía, con una tinción especial para ver el bacilo de Koch. Ahora se hace con PCR, en donde vamos a detectar las cepas que son resistentes a la rifampicina y las que no, y eso es muy útil. También se va a hacer, bueno, si el PCR sale positivo, listo, empezamos el tratamiento. Y si es que sale negativo, le vamos a hacer igual una vaciloscopía. Y como para el diagnóstico por vaciloscopía, son 2 vaciloscopías positivas. La gracia de las vaciloscopías es que detectan las cepas que no son tuberculosas, como el bovis, el avium. En cambio, el PCR solo va a detectar las cepas tuberculosas. Las vaciloscopías van a tener como distintas positividades, van a ser por cruces. Una cruz nos va a hablar de como menos de un bacilo de Koch en 100 campos revisados. El otro es 10, de 1 a 10 en 50 campos, y el 3 cruces van a ser más de 10 en 20 campos. Eso. Otros test que podemos hacer van a ser para la tuberculosis latente, que van a ser los test de tuberculina. Estos van a dar, en un paciente VIH o inmunocomprometido, se considera positivo cuando el halo, porque estos test van a inyectar tuberculina en el subcutáneo y se va a medir el halo de reacción, y dependiendo del tamaño de ese halo es cuánta es, si es que es positivo o negativo. En VIH positivo o en inmunosuprimido vamos a tener que sobre 5 milímetros va a ser positivo. 10 milímetros en población de riesgo y más de 15 milímetros es para todos. Esto no va a diferenciar una tuberculosis activa de una latente o del paciente que estuvo vacunado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo manejamos esto? Ya. Primero vamos a pedir exámenes. Tenemos que hacerle un VIH a todos los pacientes que tengan una vaciloscopía, un PCR positivo, un perfil hepático y pruebas de función hepática por los fármacos que vamos a usar, ya que de la mayoría son hepatotóxicos. A la radiografía tenemos que hacerle sí o sí para ver si tiene focos de condensación. Principalmente la tuberculosis o el bacilo de Koch va a estar en los lobos superiores. Eso es muy importante, va a estar en los superiores. Va a aumentar el volumen iliar. Es más de pacientes de VIH, pero también puede tener un aumento del volumen iliar. Va a tener cavitaciones, puede tenerlas o no tenerlas, pero es más característico. Y puede tener un patrón biliar, el cual va a ser múltiples nódulos de 1 a 2 milímetros en todo el pulmón. Si sospechamos una tuberculosis biliar, vamos a tener que hacerle una biopsia transbronquial. Y en esta le vamos a hacer un PCR de muestra fresca y ahí vamos a ver si es que tiene granuloma y el PCR con el bacilo. Al derrame pleural va a ser un derrame que va a ser con criterios de Light positivo. Va a tener un ADA mayor a 40 con predominio mononuclear. Y eso si es que tiene derrame pleural. Y ahora vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento va a ser con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Las dosis van a ser de isoniazida van a ser 300 miligramos, de piracinamida van a ser 1500, etambutol 800 y rifampicina 600. Son estos 4 fármacos. Estos van a tener, son 50 dosis, o sea, 50 dosis diarias. Eso es muy importante. Hay veces que no se pueden dar diarias porque el fin de semana hay algunos SFAM que no trabajan
o que no se pueden dar las dosis los fines de semana o los domingos, entonces se pasa a la otra, pero son 50 dosis. Eso es muy importante. Y estas dosis, las que acabo de decir, son para consideradas por un paciente de 45 a 70 kilos. En el caso de que sean, o sea, ya, esta es la primera fase, la fase inicial. Luego vamos a pasar a la fase de continuación, que son 80 dosis diarias igual, y se va a continuar con isoniazida y rifampicina, con las mismas dosis, 300 y 600 respectivamente, también diarias. Es un tratamiento supervisado, o sea, los pacientes tienen que ir al CESFAM diariamente a tomarse las pastillas, eso es muy importante. ¿Cuándo determinamos que hay una falla en el tratamiento? Vamos a tener una falla en el tratamiento cuando hayan vaciloscopías luego de 4 meses de tratamiento, o cuando luego de 2 meses de haber negativizado como las vaciloscopías tengamos una nueva positiva. También hay que hacer otras distinciones, que es cuando existe recaída, cuando hay un rebrote luego de que el paciente llevó bien un tratamiento, y abandono es no ir a tomarse los antibióticos por más de 4 semanas. Cuando hay falla en el tratamiento, hay que cambiar un poquito como el cóctel de antibióticos. Vamos a dar kentamicina, etionamida, moxifloxacino, piracinamida y etambutol. Las dosis van a ser de la kentamicina de 750, y en pacientes que son de mayores a 50 años se van a dar 500. La etionamida va a ser 750, el moxifloxacino de 400, la piracinamida y el etambutol se mantienen con 1500 y 800. Van a tener, bueno, esto es la fase inicial, y en la de continuación vamos a suspender la kentamicina y vamos a continuar con todos los otros a las mismas dosis. Ahora vamos a pasar un poquito de las RAM de los fármacos. Esto es lo malo de algunos fármacos contra la tuberculosis, que tienen muchas RAM. Entonces, la isoniazida, bueno, la mayoría son hepatotóxicos, excepto el etambutol, que agota y neuritis óptica. Todos los demás comparten la hepatotoxicidad. La isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. La isoniazida se le suma la neuropatía periférica, a la rifampicina ictericia, trombocitopenia y orina naranja. Y la piracinamida puede tener, aparte de la hepatotoxicidad, dolor articular. ¿Cuándo vamos a hospitalizar a estos pacientes? Los vamos a hospitalizar cuando tengan una saturación menor a 90, hemoptisis severa o masiva, comorbilidades, embarazo o que no tengan red de apoyo. También va a ser si es que los pacientes son resistentes a alguna cepa, o sea, son resistentes a algún antibiótico, como por ejemplo la rifampicina o la isoniazida, que haya recaída, abandono o fracaso terapéutico. ¿Qué hacemos si tenemos micobacterias que no son tuberculosas? Estas van a ser diagnosticadas como diagnóstico clínico con cultivos de bacterias no tuberculosas, o podemos usar los criterios de ATS, que son 2 cultivos positivos en esputo, o un cultivo positivo en lavado bronquialveolar, o una biopsia positiva. Estos van a tener distintos patrones a la radiografía. Vamos a tener el patrón bronquiectásico nodular, que va a ser dado por el Mycobacterium avium complex, que vamos a tener bronquiectasias en el lóbulo medio y la língula, que es mayormente en pacientes que sean mujeres mayores y con anormalidades estructurales en el tórax, como por ejemplo una escoliosis, un pectoderm excavatum, como por ejemplo. También podemos tener el Mycobacterium fortrium va a presentarse con un nódulo pulmonar solitario. Y en el caso de que el Mycobacterium avium complex también puede dar hipersensibilidad, en el que vamos a ver un patrón de vidrio esmerilado como con enfermedad más difusa. El tratamiento de las micobacterias no tuberculosas va a ser claritromicina o acitromicina con etambutol y rifampicina o alguna quinolona. Esos van a ser el tratamiento de esto. Y eso en cuanto a tuberculosis. Espero que les haya servido mucho y muchas gracias. Chao, chao.